Caray. Yo, Buenas tardes, disculpe, ¿aquí es la fiesta? ¿de qué? Pues es que me dieron esta Andrés, dirección, una fiesta que va a haber aquí. Ya vengo pues con mi caguama y todo, está desinfladita, pero es porque pensaba llenarla aquí. Me dijeron que iba a haber una fiesta. Andrés, Adriana, ¿cuándo me dijeron que se pronosticaban heladas? Es que a mí me dijeron que aquí estaban celebrando a un señor que cumplió como medio siglo de periodista y que No, no, iba a no. haber aquí una fiesta. Sí, digo, No, no puede ser. Yo, la persona que veo aquí, tiene como medio siglo de edad completa, ¿no? De periodista. es, Pero es, usted, ¿qué? ¿Usted lo conoce? pues tengo algunas noticias de él, algunas noticias se me han dado de él, nomás que sí tengo curiosidad, yo tan joven, Ajá. de saber cómo se ve a alguien que tiene 50 años de periodista. ¿Usted Por cuántos eso, años tiene no, pues yo no rebaso los 30 con mucho respeto. de periodista? No, no señor, así como me ve. Oiga, ¿qué anda usted haciendo aquí, Alejandro Páez Varela? Digo, ¿no ve usted que estoy yo aquí? ¿No sabe usted el sacón de onda que me da cuando ya estoy, bueno, sí, como no, y nos vemos, bla, bla, bla? Y pum, dije, ¿qué? Dije, estos de los periodistas ya están invadiendo aquí el programa de Astillero Informa y ya entraron así. Dije, bueno, se brincó la imagen al siguiente programa, ¿o qué onda? Alejandro querido, qué sorpresa. Muchas Oiga, gracias. le pedí a nuestra compañera y amiga Adriana Buentello que me permitiera estar un minuto nada más, porque en realidad sí tengo muchas dudas de qué es lo que se siente llegar a 50 años de periodista y 25 de astillero, o sea, de 2 veces periodista. ¿Qué se Sí. siente? Pues mira, ¿qué se siente? Pues lo que se siente gacho es el enorme paso del tiempo. Eso es lo primerito de todo, que ya no puedo andar diciendo ni siquiera que dicen que me cuezo al primer hervor. No, pues bueno, empecé como a los 16 años, empecé a ser reportero, Alejandro, en San Luis Potosí, en un programa que se llamaba Radio Noticias, que era en una estación XESL, XE porque no había FM, todas eran de AM. Y ahí empecé, estaba yo estudiando preparatoria, estaba en primero de preparatoria, siempre me había llamado la atención el rollo del periodismo y pues me aventé el tiro de entrar ahí con alguien que había sido mi maestro de secundaria, Leopoldo Morales, que me invitó ahí y ahí empezó la historia. Y Oiga, jamás me imaginé yo que me iba a echar todo este tiempo, Alejandro. y no había, bueno, había radios como el que tiene usted detrás, ese eran los radios más comunes, Es de mis tiempos. ese es de sus tiempos, Sí. pero no había computadoras, no habían aparecido las No. computadoras. No, 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 pues absolutamente nada. Fíjate que en una ocasión me enviaron del periódico El Heraldo, cuando ya era yo reportero, a los 23, 24 años, me enviaron a hacer una entrevista a Juan Gabriel y se la hice, pero con una grabadora que medía como 40 centímetros de altura, como 12 de ancho, y la cargaba uno con su correa y conectarla y el micrófono y todo el rollo era increíble. Y bueno, Alejandro, como reporteros, pues cuando transmitimos desde el teléfono aquí diciéndole, aquí Hiroshima, en la cima, no, 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 Hiroshima. Y al otro día leías en el periódico que salía impreso En la en la China, China, en en la China. la Y China, se sí. acabó. Pues era la prehistoria que a veces ya no entendemos por acá. Oiga, a ver, a mí me queda una laguna, porque usted literalmente nace en la laguna y tengo esa laguna entre San Luis Potosí y su barrio, porque yo entiendo que usted viene de un barrio bravo de Torreón, así como mi barrio bravo de Ciudad Juárez, barrios pelones llenos de pachucos y de mucho polvo. Usted nace en Torreón. Sí, sí, yo nací en Torreón, ahí crecí, nací en una calle que se llama Treviño, junto a un embarcadero de carros de ferrocarril. Entonces, en la noche, pues desde chavito, yo escuchaba ahí cómo los carros los enganchaban, los desenganchaban e iban formando los trenes para encaminarlos. Estaba al lado de la colonia se llamaba Industrial Aceitera, pero luego crecí en un barrio que ahí sí los que son de Torreón saben que es un barrio bravo, bravo, en la colonia Primero de Mayo, en las faldas del Cerro de las Noas, que en lo alto tiene un Cristo similar o parecido al de Río de Janeiro.
digo, no tanto, pero bueno, parecido. Entonces ahí crecí, que era Barrio Bravo, era pura raza, que nomás de repente gritaban aguas, viene la policía montada, porque además no entraban los vehículos era puro polvo y pura piedra y puro todo eso, y a correr medio mundo porque era pues tierra difícil en la que yo crecí. Me salvé por el periodismo, Alejandro Páez, de otras historias, yo creo que más oscuras y más complicadas. Lo rescata el periodismo. Bueno, usted se va a un barrio bravo en San Luis, también brinca de un Sí, barrio bravo a un barrio igual bravo, pues era eso o era eso, así sí, sí. se le planteó a uno. ¿Y cómo lo salva usted el periodismo? Fíjate que me salvó el periodismo porque en realidad yo buscaba una vía para expresar mis inquietudes, mis puntos de vista, y no los encontraba. Y la verdad es que, pues en Torreón, digamos que la sangre, decían a veces, la sangre llama, y en la sangre mía en Torreón había mucha gente que andaba metida en cosas de toda índole, como es aquella parte del norte, Alejandro, en la que muchísima gente, pues esa era la actividad y era lo que se dedicaba. Y bueno, pues si yo me hubiera quedado ahí en Torreón, creo que me hubiera acercado a ese tipo de cosas. Luego nos fuimos a San Luis Potosí porque mi padre era ferrocarrilero y nos llevó allá, pero ahí pues también viví en Barrio Bravo, en el barrio de San Miguelito, en la calle Lanzagorta. Había 3 cantinas en la pura cuadra en la que yo vivía. En una esquina, La Peña. En la otra esquina, El Perico. Y a 3 cuartos, una que era una chulada que se llamaba La Armonía, porque ahí decían, aquí pura armonía, y eran viejitos y con música así de todo, y no se peleaban y no discutían. Los otros sí eran pura bronca, pero... Y bueno, fui creciendo, estudié Derecho, tuve una vida intensa en la política universitaria, estuve a punto de ser agente del Ministerio Público, por eso digo que el periodismo me salvó, porque imagínate que hubiera terminado Híjole, yo con mi fusca de un lado y dedicado a menesteres de quién sabe qué fíjese que índole. no lo veo de Fusca usted, fíjese, no lo veo. Bueno, pues sí, pero imagínese, agente del Ministerio Público Federal, que era lo que estaba encaminado a lo que yo podía haber sido saliendo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de San Luis Potosí, y en la espera de que se resolviera ese asunto, se abrió por circunstancias una plaza en el Heraldo de San Luis Potosí, que no tiene nada que ver con el Heraldo de México, y me dijeron, ¿por qué no le entras? Y dije, bueno, mientras se resuelve lo otro, pues le entro aquí a este asunto, ¿y qué cree? Ahí me quedé. Oiga, no, todos empezamos en fuentes muy raras. Por ejemplo, yo es público, es conocido, si no lo saben, yo no sé nada de deportes, ni veo, ni sé nada, nada. Los mundiales es una bendición para mí porque todo el mundo está distraído en otra cosa y yo puedo hacer lo mío, por ejemplo. Pero yo entré en deportes, en la fuente de deportes que te daban deportes o la poli, ayudar ahí a alguien en la poli. ¿Usted en qué entró? Fíjate que yo entré directamente, siempre he cubierto política, siempre, con excepción del tiempo en el que estuve, yo llegué al 1+1, al original, al que dirigía don Manuel Becerra Costa, llegué como suplente, era suplente yo, hablé con quien era la subjefa de información, que era Carmen Lira. El jefe de información era Luis Gutiérrez, y le dije a Carmen Lira, Carmen, yo he cubierto siempre en San Luis Potosí puras cosas políticas, es mi especialidad, yo sé esto, bla, 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 bla. Entonces, ojalá y me deje cubrir la fuente política. Dijo, sí, pero como suplente, que los reporteros principales eran René Delgado, era uno de los titulares de las fuentes políticas en el 1+1, y yo entré como suplente, pero a veces me tocó cubrir energéticas, financieras, que eran esas en las que no les entendías muy claramente cuál era la bronca. A veces te llegaba el boletín que decía el crudo del Mar del Norte tuvo un aumento del 0.56, lo cual refleja un impacto. Decías, ay, 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 ¿eso qué significa en los hechos? Y ahí aplicaba la sabia máxima de un periodista oaxaqueño, Aurelio Ramos, que yo conocí en Excelsior, que decía, lo que no entiendas, entre comillas. Entonces, nada más. Petróleos Mexicanos anunció ayer, comillas. Señaló en un boletín de prensa, comillas. Y no te metes en broncas. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero tú, lo que no entiendas, entre comillas, Alejandro. No quiero abusar de su tiempo. Mire, No. hablé con su hijo, le consulté a él si era usted gruñón o no era usted un hombre gruñón. Y no fue muy generoso con usted. Dijo, no, no es un hombre gruñón.
Pero le dije, y en la hora de la comida, porque le voy a atravesar a las 3 de la tarde, en la mera hora de la comida, no parece una muy buena idea para un hombre que sea gruñón. Y dije yo tratando de salvarme en medio de la comida por interrumpirlo. Pero le quiero preguntar, ¿cómo fue su brinco a la Ciudad de México? Y de ahí su brinco del periodista secas al periodista astillero. Mira, en San Luis Potosí yo siempre, y ahora sí que tú me vas a entender, Alejandro, porque en nuestro inicio periodístico ha sido en otros estados, en otras circunstancias, latitudes, pero yo cada que iba un periodista de la Ciudad de México a San Luis Potosí, yo me ofrecía para acompañarlo, para enseñarle la ciudad. Yo quería ser amigo de ellos y yo quería ser corresponsal de algún medio. Traté de serlo, por ejemplo, de Proceso, nunca se me dio, pero en cuanto hubo una oportunidad en la que se abrió una posibilidad de intentar una suplencia en el 1+1, dije adiosito y dejé San Luis Potosí y dije me voy a la Ciudad de México. Entonces fue así ese brinco. ¿Ya tenía novia usted en ese momento? Sí, ya tenía novia que era... ¿Y luego cómo le hizo? Ángeles ¿La Guerrero. dejó nomás o qué? No, ella me dijo, no, vete Julio, sin problema, tú... No, platicamos, platiqué. Yo siempre he sido muy cuidadoso de la información, muy todo. Entonces, hasta que estaba todo definido, le dije, oye, tengo esta oportunidad, hay una chance en la Ciudad de México para irme, voy a hacer esto y voy a estar viniendo aquí a la ciudad de San Luis y vamos a seguir en contacto y todo, pero ya tengo todo arreglado y me voy a ir a la Ciudad de México. Estamos hablando de su esposa, Sí, de sí, Ángeles. de Ángeles, sí, de Entonces, Ángeles. se agarró usted sus chivas y vámonos a la Ciudad de México. Sí. Y ella se quedó allá. Ella se quedó allá y a los 10 días ya estaba de regreso yo en la ciudad de San Luis Potosí, porque a Carmen Lira, mi jefa, que fue quien me abrió las puertas y que fue pues mi compañera como jefa, no en igualdad de circunstancias, sino ya como jefa, pues siempre me ayudó en muchas cosas y le dije, jefa, tengo novia en San Luis Potosí y quiero desde luego conservar el noviazgo. Ayúdame a que trabaje 10 días seguidos, porque en el 1+1 se trabajaban 5 días, se descansaban 2. Déjame 10 días para irme 4 a San Luis. Y dijo, adelante. Y así quedé yo trabajando desde el principio, 10 días y 4 de descanso. De tal manera que un día como hoy, que es jueves, podía salir yo a las 6 de la tarde, escribía de volada, mandaba las notas, agarraba un carro que tenía un Atlantic, me subía a él y me iba a San Luis Potosí y llegaba el jueves en la noche con Ángeles para ir a una fiesta o para ir a cenar o para andar ahí de vagos. Y me estaba entonces viernes, sábado, domingo, lunes y el martes en la mañana a las 5 de la mañana agarraba mi carrito y me venía a la Ciudad de México y llegaba a las sesiones que tenía que cubrir del Senado, de la Cámara de Diputados. Yo no sé si conociste a un compañero, el Cochito, le decían que era el jefe de fotocopias en la Cámara de Diputados y en el Senado, y llegaba corriendo, Cochito, ¿qué hay de fotocopias? ¿Qué hubo de la chacaleada? Aquí está todo lo que hubo en el día, y hacer las notas y a conseguir todo. Así me la aventaba. Entonces, a veces en son de broma le digo a Ángeles, me casé por amor, pero también por cansancio, porque me la pasaba yendo y viniendo cada 10 días. Oiga, ¿y astillero por qué? ¿Tiene una historia el nombre? Sí, astillero. Primero porque quise hacer una columna que no tuviera los nombres clásicos de Caja Roja, de Información Confidencial, de Solo para sus ojos, que eran como los nombres más comunes. Quise ponerle algo distinto y siempre me ha gustado mucho lo que es la novela de Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo. Y cuando yo escribí Astillero hace 25 años, me pareció que México era como el astillero que se relataba ahí. Es decir, el astillero es la historia de una ciudad, una población que creció al amparo de un astillero que se fue decayendo, se acabó, pero los que se quedaron seguían jugando a aparentar, a simular que todo seguía igual. Entonces, el que había sido el gerente técnico y el que había sido el gerente de contabilidad,
entraban con su manojo de llaves cuando ya no había nada más que papeles remojados por la lluvia, sin vidrio las puertas, pero abrían las puertas con todo cuidado, se sentaban y decían: señor gerente técnico, tenemos una solicitud de Tampico en México para hacer un presupuesto sobre esto y esto otro. Ah, caray, no tengo el suficiente personal, pero lo vamos a considerar. Eso era México, creía yo hace 25 años. Creo que se ha ido confirmando y por eso le puse Astillero, que en el fondo también es una novela de la decepción, de la desesperanza. O sea, Onetti es un escritor sombrío, un escritor, pues de eso, de la desesperanza. Por ahí viene, y así le puse el título. ¿Qué hicimos mal, don Julio, en estos años como periodistas? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué tanta corrupción en este medio? ¿Por qué? Es mucha. Pues digo, por nuestra cercanía tan directa con el poder, Alejandro Páez, el poder corruptor en todos los ámbitos. Nosotros conocemos el periodismo político, pero lo mismo en el periodismo económico, en el de la farándula, es decir, en el de espectáculos, en el deportivo, en todo el poder, nuestra cercanía con el poder no nos ha permitido tener los códigos de ética y los salarios y las condiciones de supervivencia que nos permitan mantenernos a distancia. Cuando, porque muchos en el periodismo, Alejandro, al menos es mi experiencia en San Luis y en otros lados, pues eran o éramos destripados de otras cosas, que no habíamos terminado la carrera, que no tenías otra opción, y a veces decían: hombre, no sabes nada, no tienes nada, métete de periodista. Y los periodistas a veces ahí teníamos nuestro primer contacto fuerte con el poder, la invitación al desayuno, la invitación a la comida, a la copa, a la relación con el poder, y muchas veces, muchas veces, la cercanía con el dinero fácil y con esas formas de corrupción. Y el periodismo no es más que una parte de la gran radiografía de la corrupción nacional, de la que somos partes todos, pero Alejandro, incluso luego ahora hay mucha ciudadanía que reprocha, reclama, insulta, y yo siempre digo: ¿de verdad toda esta gente en sus años anteriores habrán peleado de manera enhiesta, gallarda, contra el líder sindical tramposo, contra el jefe tranza, contra el policía? Creo que no, creo que todos vivimos y sobrevivimos adaptándonos a ese modelo de corrupción. Es decir, somos un sector muy visible, pero muchos sectores igualmente estuvieron corrompidos y estuvieron podridos y bueno, a nosotros nos toca, pues sí, ser muy visibles. ¿Eso es lo que plantea don Julio? Sí, que nos toca estar pues en el candelero, en la exhibición, en la marquesina, y con justa razón, porque además pues nuestro ejercicio tiene un interés público, pero pues está muy generalizado esto y solo ha habido excepciones, como ha habido excepciones en la lucha sindical, en la defensa del gremio de los futbolistas, por ejemplo, la defensa de los intereses de los actores, luchas que se han dado, defensas de los médicos, de los ferrocarrileros, de los sindicatos, y que han sido aplastadas por la mano dura del sistema o por la menos dura, que es la de la corrupción, la cohabitación, el regalo, la concesión y el darte porciones, migajas del poder para que creas que ya formas parte del gran botín, del gran pastel compartido. ¿Tiene futuro nuestro oficio? Sí, un futuro necesario y un futuro que creo que después de este golpeteo necesario que se está viviendo contra toda una estructura de poder y de corrupción, creo que el ser humano necesita la comunicación plena, confiable, crítica, honesta, y necesita tener contexto de lo que sucede. No nos podemos ir solamente con lo inmediato, con lo fácil, con la interpretación simplona. El oficio del periodismo creo que cada vez es más necesario y cada vez va a ir sobreviviendo con diferentes modalidades, adaptándose a lo tecnológico, a las nuevas realidades políticas, pero creo que ahí va a ir caminando. Bueno, usted sí tiene futuro porque usted pues ha ido siempre adelante. Pues usted fue youtuber antes que nadie, tuvo sus columnas astilladas antes que nadie. Y entonces sí quiero decir que de la radio esa que tiene usted allá atrás a estar ahorita conectados aquí en internet, pues sí hay digamos que sí hay una cierta garantía de futuro.
Le dejo un abrazo muy fuerte y discúlpeme que le haya interrumpido en su programación. Qué Le, sorpresota, qué le mando sacón. un abrazo, ya sabe, con mucho cariño y siempre con mucho reconocimiento. Gracias. Gracias. Le abrazo con sinceridad, Julio. Gracias, gracias Alejandro. Un abrazo, sabes, la estima que te tengo también. Y bueno, muy amable, gracias. Abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien.